es confuso la pregunta que redactó la Suprema Corte. Pero bueno, a final de cuentas la gente lo entiende como una consulta para enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Que no necesariamente va a ser así, va encaminado, como bien lo indicas en tu columna, a crear comisiones de la verdad. Pero bueno, Alejandro, cuéntanos un poco sobre esto, ¿qué es lo que a final de cuentas te convence de por qué sí es un buen ejercicio el consultar a la ciudadanía para, hacer justicia? Hay quienes dicen, bueno, pues para hacer justicia no se tiene que consultar absolutamente nada, se tiene que actuar. Pero bueno, cuéntanos desde tu perspectiva, Alejandro Páez. Sí, muchísimas gracias. Mira, yo veo dos cosas. La primera es, yo estoy de acuerdo con la gente que dice que la justicia no se consulta. Pero bajo esa premisa fue que los expresidentes, cuando terminaron su mandato, no fueron llevados ante tribunales por las distintas acusaciones que tenían, muchas veces acusaciones formales ante la Procuraduría entonces, ahora Fiscalía. No fueron juzgadas por sus predecesores. Ahora, ahí el tema es que en este país hay un nivel de impunidad muy alto, porque aunque la justicia no se consulta, pues tampoco se ejerce, y ahí empezamos con problemas. Yo lo que creo es que, aunque no se trata de un ejercicio tan claro, es decir, la pregunta que deja la Suprema Corte no incluye ni expresidentes ni juicio, que son los dos grandes valores de esta consulta. Yo creo que el ejercicio es muy importante sobre la idea de generar comisiones de la verdad, es decir, comisiones autorizadas, dirigidas, impulsadas desde el Estado mexicano, ya sea a través de la Suprema Corte, a través del Congreso o a partir de ambos y el Poder Ejecutivo, crear comisiones de la verdad que busquen al menos escuchar a las víctimas. El tema no son los expresidentes, porque es muy probable que la mayoría de ellos, sobre las acusaciones que tienen, pues ya se brinquen fácilmente en un tribunal, porque hay delitos que ya prescribieron. El tema no son ellos, el tema son las víctimas. Hay millones de pobres a partir de las decisiones que tomó Ernesto Zedillo, hay millones de personas descontentas por el estallido de la guerra, y hay víctimas directas, homicidios, secuestros, a partir de una decisión política de lanzar una guerra. Y hay, obviamente, un descontento con respecto a la corrupción. Entonces, el tema es que hay víctimas, y las víctimas tendrían todo el derecho para exponer sus casos, llevarlos ante, aunque sea un tribunal pues popular, por decirlo de alguna manera, que son las comisiones de la verdad, como con el interés de que quede para la historia. Sí, bueno, sí, Alejandro. Sí. Perdón, es que te habíamos perdido, pero bueno, ya. Mira, te leo aquí un comentario de un radioescucha que me parece interesante, de Alejandro Castrejón. Dice, les voy a adelantar mi punto de vista. Ojo, respeto lo que representa y la persona del presidente López Obrador, pero yo creo que la consulta es un ejercicio mercadológico para medir la popularidad de este gobierno federal y tomar las acciones a futuro. ¿Qué te parece este comentario, Alejandro? Me parece muy respetable, como todos los comentarios que haya con respecto a la consulta popular. Mi decisión no está basada con respecto al gobierno federal, y tampoco está basado ni siquiera por quienes lo organizan. Mi decisión de votar y de acudir a la consulta tiene que ver con las víctimas de muchos gobiernos que nunca han sido escuchadas. Ese es el sentido de una consulta popular. Sí. Yo citaba, por ejemplo, los juicios de Nuremberg, donde se llevó ante un tribunal internacional
a los que actuaron directamente e hicieron posible el nazismo con Hitler en Alemania. Yo decía, pues bueno, los que participaron, los colaboracionistas, los simpatizantes del nazismo, nunca fueron llevados ante una corte y apenas un puñado de ellos llegó ante la corte, pero fueron miles de testimonios los que se grabaron y los que se escucharon, porque lo importante no era llevar a 10 individuos, 10 nazis a la horca, como sucedió, pero sí era importante escuchar a las víctimas. Y a mí me parece que el ejercicio de escuchar a las víctimas es algo que en este país ha faltado. Y creo que esta es una oportunidad para que las víctimas, a través de comisiones de la verdad, puedan hablar. Muy bien. ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva en cuanto a la oposición o a quienes vaya al grupo de poder que vaya a afectar esta consulta? Si realmente están preocupados por esto o si lo toman de una manera ligera, a manera, pues no sé, si de chiste, o simplemente no les preocupa. Te pregunto esto porque no he visto una reacción así muy contundente de ese grupo de poder, que ya lo conocemos, pues, ¿no? Un grupo entre económico y político. Como por ejemplo sí vimos una reacción cuando sale el video de los empleados del Senado con maletas de dinero. Inmediatamente vino una respuesta a través del vocero fáctico, ¿no? De ellos, que es Carlos Loret de Mola, y saca un video de Pío López Obrador recibiendo dinero. Después viene el asunto del careo mismo de Loret de Mola, con todo este asunto del montaje del caso Israel Vallarta y Florán Cassés, y viene otro video con otro hermano, ¿no? Entonces, aquí no he visto algo así tan contundente, sí, declaraciones y lo que habitualmente utiliza la oposición, si así se les puede llamar, para seguir tratando de denostar este gobierno. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Crees que están preocupados o simplemente no les importa, Alejandro? ¿O hay matices en esto? Pues honestamente me interesa muy poco lo que puedan decir los que se oponen a la consulta. Un tema es que no te convenza y otro tema es que seas opositor a la consulta. Yo creo que la mayoría de la gente que ha expresado que no va a ir a votar es gente que no le interesa. Uh-huh. ¿Por qué no le puede interesar? Bueno, pues por muchas razones. La principal es que no entiende de qué se trata esta consulta. Y es muy válido decir, no voy a ir a votar por algo que no entiendo. Y yo creo que lo fundamental, donde no ha habido una explicación y no ha habido un énfasis ni por parte de la autoridad electoral, ni por parte de los grupos que están a favor, es convencer, decir por qué es importante votar. Primero es el ejercicio democrático de poder ir a las urnas en medio de entre elecciones para tomar una determinación con respecto a algo en particular. Cuando tú revisas las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, te das cuenta que allá en Estados Unidos se puede acudir a una consulta popular sin ningún problema y sin ningún prejuicio. Uh-huh. Cuando se trata de elegir un sheriff o tomar una determinación sobre si vender o no refrescos a los niños en un distrito o en un condado. Es un ejercicio que es muy común y de hecho en las elecciones más generales para determinar cargos se agregan varias boletas sobre otras determinaciones que los ciudadanos van a tomar en lo particular en ciertas demarcaciones territoriales. ¿Qué quiero decir? Bueno, estamos inaugurando las consultas populares y yo creo que ese es en sí mismo muy válido. Segundo, yo creo que la consulta popular, lo que intenta esta consulta popular es generar comisiones de la verdad, no para llevar a juicio personas en lo particular, sino llevar a juicio las decisiones que se tomaron que afectaron a mayorías.
Y me parece que ese es el punto más válido. Lo demás es un tema que honestamente yo ni le entro ni me interesa, que es, digo, como periodista lo cubro, pero yo, Alejandro, a quien estás entrevistando, pues me importa muy poco si la oposición no quiere o sí quiere o por qué, o pues no, yo creo que están en su derecho a rechazarlo, porque además todo esto se refiere a ellos y se refiere a las decisiones que tomó el PRI y a las decisiones que tomó el PAN y que afectaron la vida de millones de personas en México. Entonces, yo creo que no tienen otra cosa que hacer más que oponerse. Yo lo haría en su lugar, pues. Sí, claro. ¿No? Sí. Ahora, para finalizar, Alejandro, es claro, ¿no? Quien vaya a salir a votar, pues yo creo que de cada 10, 8 por lo menos, pues van por el sí, por supuesto, ¿no? Pero tiene que, para que sea vinculatorio esto, tienen que llegar al mínimo al 40%. Estamos hablando de un padrón de 95 millones de personas y pues el 40% representaría más o menos como 37 millones. ¿Crees que se va a lograr el objetivo? Que sí va a ir la gente, va a salir a votar. No sé cuántos ahora el 2021 votaba, o el 2018, no recuerdo cuántos millones de electores salieron a votar, pero es una cantidad pues bastante alta, ¿no? 40%. ¿Cuál es tu cálculo? No tengo un cálculo porque creo que ahí le corresponde a la autoridad electoral. También las elecciones tienen un problema, que es que tienen que difundirse muy fuerte y estas no han sido difundidas, por un lado. Por el otro lado, tienes que acercarle las mesas de votación a la gente y ahora no hay tantas mesas para votar. Entonces la gente va a tener que desplazarse a lugares más lejanos, a donde no tiene la costumbre de ir. Entonces no espero una votación masiva, pero me parece a mí que por lo menos yo, que no soy un activista de la consulta, sino soy simplemente un ciudadano que voy a votar, para mí eso es lo de menos. Yo alegre caminaré hasta donde tenga que caminar e iré a emitir mi voto, porque yo lo considero una obligación de ciudadano y emitir mi voto. Y mi voto va a ser, de una vez lo adelanto, por el sí. Muy bien. Pues muchas gracias, te agradezco, Alejandro, excelente análisis. Y bueno, eres acá vecino de nosotros, ¿no? De Chihuahua, Juárez. De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, bueno, pues ahí estamos. Beisbolista, ¿no? ¿Te gusta el béisbol? Híjole, soy muy malo para los deportes, pero si me acerco a algo es el béisbol. Sí, es que en alguna vez te escuché algún comentario sobre béisbol, me dio la impresión como que seguías al rey de los deportes acá para nosotros los de Sonora. Bueno, lo que pasa es que está en mi corazón, porque soy norteño. Sí, pues sí. Pero así tampoco soy un seguidor así de temporadas y así. Órale. Bueno, pues muchas gracias, estamos pendientes, Alejandro. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto fue el análisis con Alejandro Páez Varela. Regresamos, vamos a un corte comercial y ya está lista la mesa de análisis sobre la inseguridad que está azotando el estado de Sonora con Héctor Contreras y Miguel Sesma. Regresamos.